Mi hijo y su esposa nos encerraron a mi marido y a mí en el sótano de nuestra casa. Mientras yo entré en pánico, mi marido me susurró: «Tranquila, no saben lo que hay detrás de esta pared». Cuando se fueron, mi marido movió un ladrillo y me mostró un secreto que había mantenido oculto por 23 años. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Soy Elena Vázquez, tengo 68 años y hasta hace 3 horas creía que conocía a mi familia. Resulta que estaba equivocada, completamente equivocada. Todo comenzó esta mañana cuando Javier, mi hijo de 42 años, llegó con Sandra, su esposa, sonriendo como si fuera Navidad. Debí sospechar algo. Javier nunca sonríe antes del mediodía, y Sandra solo sonríe cuando quiere algo. «Mamá, papá», dijo Sandra con esa voz melosa que usa cuando está tramando algo, «tenemos una sorpresa para ustedes». Roberto, mi esposo de 45 años, levantó la vista del periódico. A sus 70 años, sigue siendo el hombre más inteligente que conozco, aunque últimamente había estado extrañamente nervioso. Ahora sé por qué. «¿Qué tipo de sorpresa?», pregunté, mientras preparaba el café. Después de 45 años de matrimonio, he desarrollado un sexto sentido para las mentiras, y Sandra prácticamente las irradiaba. «Bueno», Javier se aclaró la garganta, «hemos estado hablando con el doctor Méndez sobre la situación de papá». «¿Qué situación?». Roberto frunció el ceño. Su única situación era una leve artritis y la tendencia a quedarse dormido viendo televisión. Sandra se acercó con una carpeta llena de papeles. «Roberto, el doctor dice que necesitas cuidados especializados». Y Elena me miró con esa sonrisa falsa. «Tú no puedes seguir cargando con toda la responsabilidad». «¿Cargando con qué responsabilidad?». Casi me río. «Roberto y yo vivimos independientemente». «Gracias». Pero Sandra continuó como si no hubiera hablado. «Hemos encontrado un lugar perfecto, Villa Esperanza. Es una residencia de lujo para personas mayores». «Una residencia», Roberto repitió lentamente. «¿Te refieres a un asilo?». «No es un asilo», Javier protestó, aunque sus mejillas rojas lo delataban. Es un lugar donde pueden estar seguros y bien cuidados». Mientras ellos hablaban sobre nuestro futuro como si fuéramos niños, yo hacía cálculos en mi mente. Villa Esperanza costaba $4,000 al mes por persona. ¿De dónde iban a sacar 8,000 mensuales Javier y Sandra? Él trabajaba en ventas y ella era secretaria. A menos que... ¿Quién va a pagar por este lugar tan maravilloso?, pregunté. Sandra intercambió una mirada con Javier. «Bueno, venderíamos la casa. Es muy grande para ustedes dos de todas formas». Ahí estaba, nuestra casa de 4 habitaciones en el mejor barrio de la ciudad. La casa que Roberto y yo habíamos pagado durante 30 años. La casa que ahora valía casi $800,000. «Entiendo», dije tranquilamente. «Nos mandan al asilo y se quedan con la casa». «No es así», Sandra se ofendió. «Es por su propio bien. Además, con el dinero que sobre después de los primeros años en Villa Esperanza, podrían, vivir cómodamente». Roberto se levantó lentamente de su silla. «¿Y si decimos que no?». Javier suspiró como si fuéramos niños caprichosos. «Papá, mamá no están en condiciones de tomar decisiones importantes. Por eso trajimos estos papeles». Sandra desplegó documentos oficiales. «Solo necesitamos que firmen aquí y aquí y aquí. Ya hemos hablado con el abogado. Todo está arreglado». Leí por encima los papeles. Transferencia de propiedad, poderes legales. Básicamente, nos estaban pidiendo que les diéramos todo y confiáramos en que nos cuidarían. «No», dijo Roberto firmemente, «no vamos a firmar nada». La máscara amable de Sandra se deslizó por un momento, revelando algo mucho menos agradable. «Roberto, Elena, no están siendo racionales. ¿Es esto o qué?», pregunté. Javier se movió hacia la puerta. «O tendremos que considerar otras opciones legales». «¿Nos estás amenazando?». Roberto se acercó a su hijo. «Te estoy siendo realista, papá. El doctor Méndez ya ha documentado tu deterioro y los problemas de memoria de mamá». «¿Qué problemas de memoria?». Estaba furiosa ahora. Mi memoria era perfecta. «Elena, el mes pasado olvidaste nuestra cena familiar». «Porque nunca me invitaron». Pero ya no estaban escuchando. Sandra había sacado su teléfono y estaba marcando un número. «Doctor Méndez, sí, somos nosotros. Los síntomas han empeorado».
Mientras Sandra mentía descaradamente al teléfono, Roberto me agarró de la mano. «Elena, creo que necesitamos hablar en privado». «Excelente idea», dije. «Vayamos al sótano a buscar esas cajas de fotos que querían ver». Roberto asintió. Aunque sabíamos perfectamente que no había fotos allí, era nuestra forma de código después de tantos años juntos. Bajamos las escaleras del sótano, un lugar que raramente usábamos excepto para almacenar algunas cosas viejas. Roberto cerró la puerta tras nosotros y encendió la luz. «Roberto, esto es serio», susurré. «Están tratando de...» El sonido de la cerradura nos hizo callar a ambos. Corrí hacia la puerta y giré la manija. No se movía. «¡Javier!», golpeé la puerta. «¡Javier, abre esta puerta!». La voz de Sandra llegó desde arriba, amortiguada, pero clara. «Lo sentimos, pero es por su propio bien. El doctor Méndez viene en camino para evaluarlos. Mientras tanto, es mejor que se calmen». Escuchamos pasos alejándose. Mi corazón comenzó a latir violentamente. Nos habían encerrado. En nuestra propia casa, nuestro propio hijo nos había encerrado como a criminales. «Elena, tranquila». Roberto puso sus manos en mis hombros, pero pude ver el miedo en sus ojos también. «Respira. ¿Tranquila? Nos han secuestrado. En nuestra propia casa». Comencé a hiperventear. «Van a traer a ese médico corrupto. Va a decir que estamos locos y...». «Elena, escúchame». Roberto me giró para que lo mirara. «No saben lo que hay detrás de esta pared». Miré hacia donde señalaba. Era solo una pared de ladrillos, como el resto del sótano. «¿De qué estás hablando?». En lugar de responder, Roberto se dirigió hacia la pared del fondo y comenzó a buscar algo con sus dedos. Después de un momento, presionó uno de los ladrillos. Para mi asombro, se movió. «Roberto, ¿qué?». El ladrillo se deslizó hacia adentro con un clic suave, y una sección completa de la pared se abrió como una puerta secreta. Detrás había un espacio que nunca había visto antes. «Dios mío», murmuré. «¿Cuánto tiempo ha estado esto aquí?». Roberto encendió una linterna que había estado escondida junto a la abertura. 23 años, Elena. Desde 2002. El haz de luz iluminó lo que parecía ser una pequeña habitación. Pude ver cajas, archivos y algo que parecía una caja fuerte. «Roberto, ¿qué es todo esto?». Mi esposo me miró con una expresión que no había visto nunca. Mitad culpa, mitad determinación. Es la razón por la que Javier y Sandra acaban de cometer el error más grande de sus vidas. Roberto me guió hacia esa habitación secreta que había estado bajo mis pies durante 23 años sin que yo lo supiera. Y pensaba que después de 45 años de matrimonio conocía todos sus secretos. «Qué ingenua». «Ten cuidado con el escalón», murmuró, como si esto fuera lo más normal del mundo. Como si todos los esposos tuvieran búnkeres secretos en sus sótanos. La habitación era más grande de lo que había parecido desde afuera. Las paredes estaban forradas con estantes metálicos, llenos de cajas etiquetadas meticulosamente. En el centro había un escritorio con una computadora que se veía sorprendentemente moderna. Y en la esquina, esa caja fuerte que había vislumbrado. «Roberto», dije lentamente, tratando de mantener la calma. «Creo que es hora de que me expliques algunas cosas». Él suspiró y se sentó en la silla del escritorio. De repente se veía todos sus 70 años y algunos más. «¿Recuerdas cuando trabajaba para Constructora Morales?». «Por supuesto. Trabajaste allí por 15 años hasta que te jubilaste». Hice una pausa. «¿O no? Me jubilé, sí, pero no por las razones que crees». Roberto abrió una de las cajas y sacó una carpeta gruesa. «Elena, ¿qué sabes sobre el edificio Esperanza que se colapsó en 2002? El nombre me sonaba familiar. Hubo un accidente, ¿no? Murió mucha gente. Murieron 47 personas. Roberto abrió la carpeta. Estaba llena de fotografías, documentos, planos. El edificio se derrumbó porque alguien usó materiales defectuosos y se saltó las inspecciones de seguridad. Miré las fotografías. El edificio había sido completamente destruido. Escombros por todas partes, ambulancias, familias llorando. Fue terrible, murmuré. Pero no entiendo qué... Yo era el ingeniero supervisor en ese proyecto. Las palabras me pegaron como un golpe al estómago. Roberto había estado involucrado en esa tragedia, pero conocía a mi esposo. Él nunca haría algo que pudiera lastimar a la gente. «Roberto, tú no...». «No, yo no autoricé los materiales defectuosos».
De hecho, escribí 3 reportes diferentes advirtiendo sobre problemas en la construcción. Sacó más documentos. Pero mi jefe, Antonio Morales, ignoró todas mis recomendaciones. Antonio Morales, el hombre más rico de la ciudad, dueño de la constructora más grande, con contratos gubernamentales por millones. Y según los rumores, con conexiones que iban mucho más allá de los negocios legítimos. ¿Por qué ignoró tus reportes? Porque usar los materiales correctos y hacer las inspecciones apropiadas hubiera costado 2 millones más. Antonio prefirió el ahorro. Roberto me mostró una foto de un hombre de mediana edad en traje elegante. Y cuando el edificio se colapsó, ¿adivina quién fue el chivo expiatorio? Tú. Exacto. Antonio dijo que yo había aprobado todo, que los reportes de seguridad eran falsos, que yo había falsificado mi firma. Roberto cerró el puño. 47 familias perdieron a sus seres queridos, y él me culpó a mí. Comencé a entender. Por eso te jubilaste tan de repente. No me jubilé, Elena. Me corrieron y me amenazaron. Roberto abrió otra caja. Esta contenía grabaciones de audio. Antonio me dijo que si yo hablaba, si trataba de limpiar mi nombre, él se aseguraría de que nunca volviera a trabajar, y que tanto tú como Javier podrían sufrir accidentes. ¿Accidentes? Antonio Morales tiene amigos en lugares muy oscuros. El tipo de amigos que hacen que la gente desaparezca. Me senté pesadamente en una caja, tratando de procesar todo esto. Mi esposo, el hombre gentil que leía libros de jardinería y se preocupaba por alimentar a los gatos callejeros, había estado viviendo con esta carga durante más de 2 décadas. Pero Roberto, si tienes evidencia de que eres inocente, ¿por qué no? Porque Antonio sigue siendo poderoso. Más poderoso ahora, de hecho. ¿Y por qué? Roberto dudó. Porque no era solo evidencia de mi inocencia lo que logré reunir. Me miró directamente a los ojos. Elena, en estos 23 años he estado investigando a Antonio Morales y he descubierto cosas que podrían mandar a prisión a media élite de esta ciudad. Señaló las cajas que llenaban los estantes. Corrupción gubernamental, sobornos, lavado de dinero, contratos fraudulentos, asesinatos encubiertos. Todo está documentado aquí. ¿Asesinatos? Mi voz salió como un susurro. 3 ingenieros que trabajaron en proyectos de Morales han muerto en accidentes durante los últimos 20 años. Todos sabían demasiado. Roberto abrió la computadora. Pero yo he sido más cuidadoso. Todo lo que he recopilado tiene copias en múltiples lugares, con instrucciones de publicarlo si algo me pasa. Miré a mi esposo con nuevos ojos. Durante 23 años había pensado que se había vuelto más callado, más cauteloso. Había atribuido al envejecimiento lo que en realidad era la carga de guardar secretos que podrían cambiar la historia de nuestra ciudad. Y ahora Javier y Sandra nos han encerrado aquí, murmuré. Roberto asintió. Lo que no saben es que acaban de activar el protocolo de emergencia que he tenido preparado durante años. ¿Qué protocolo? En lugar de responder inmediatamente, Roberto se dirigió a la caja fuerte y comenzó a marcar la combinación. Elena, ¿confías en mí? Después de 45 años, ¿necesitas preguntarlo? La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro había más documentos, fotografías y algo que hizo que mi corazón se detuviera. Un teléfono satelital. Roberto, ¿es ese un teléfono que no puede ser interceptado? Sí. Roberto lo encendió. Y está conectado directamente con alguien que ha estado esperando esta llamada durante 5 años. ¿Quién? Roberto marcó un número de memoria. Después de 2 tonos, una voz femenina respondió. Agente María Fernández. FBI. Roberto, ¿es hora? Es hora, María. Entendido. Tengo equipos en ruta a su ubicación. Tiempo estimado de llegada, 45 minutos. FBI. Mi esposo había estado trabajando con el FBI. También necesito que actives el protocolo Esperanza, continuó Roberto. ¿Estás seguro? Una vez que lo activemos, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Muy bien. El protocolo Esperanza está activado. Roberto, mantente seguro. Hemos esperado mucho tiempo para este momento. Roberto colgó y me miró. Elena, en los próximos 45 minutos, varias cosas van a suceder muy rápidamente. ¿Qué tipo de cosas? Antonio Morales va a ser arrestado. También su hijo, su socio, 2 jueces, un alcalde y aproximadamente 20 personas más. Roberto guardó el teléfono.
Y Javier y Sandra van a descubrir que secuestrar a un testigo protegido del FBI es un delito federal. ¿Testigo protegido? Elena, durante los últimos 5 años he estado trabajando oficialmente con el FBI para construir un caso contra la red de corrupción más grande en la historia de nuestro estado. Roberto sonrió por primera vez en todo el día. Y gracias a la brillante idea de nuestro hijo de encerrarnos aquí, ahora también van a ser arrestados por conspiración y secuestro. Arriba escuché una puerta abriéndose y la voz de Sandra. Doctor Méndez, gracias por venir tan rápido. Están en el sótano. Como puede ver, han desarrollado paranoia severa. Roberto y yo intercambiamos miradas. Pobre Sandra, no tenía idea de lo que estaba por suceder. Elena, Roberto tomó mi mano. Hay algo más que necesitas saber. ¿Más? No estaba segura de cuántas sorpresas más podía manejar. El dinero de la jubilación que hemos estado viviendo todos estos años no viene de mi pensión. ¿De dónde viene? Roberto me mostró una página de la computadora, mi cuenta bancaria, pero el balance mostraba una cifra que nunca había visto antes. Viene del FBI, Elena. Durante 5 años hemos estado en el programa de protección de testigos, con identidades parcialmente alteradas y protección financiera completa. Roberto pausó. ¿Y el dinero que Javier y Sandra piensan heredar vendiendo esta casa? ¿Sí? Esta casa no está a nuestro nombre. Está registrada bajo una corporación del FBI, lo que significa que Javier y Sandra acaban de conspirar para robar propiedad federal. Arriba, el doctor Méndez estaba hablando. Entiendo su preocupación. Evaluaré su estado mental completamente. Doctor, dije en voz alta, dirigiéndome hacia el techo. Espero que haya traído sus credenciales. En unos 40 minutos va a necesitar probar que es un médico real cuando los agentes federales lleguen aquí. El silencio que siguió fue delicioso. Elena, Roberto sonrió. Creo que van a ser 40 minutos muy interesantes. El silencio arriba duró exactamente 12 segundos antes de que se desatara el pánico. Podía escuchar los pasos rápidos de Sandra, la voz nerviosa de Javier y algo que sonaba como el doctor Méndez tartamudeando excusas. Elena, Roberto me mostró otra carpeta. Mientras esperamos a nuestros invitados del FBI, hay algunas cosas más que debes saber sobre nuestro querido hijo. ¿Qué has descubierto? Aunque parte de mí no estaba segura de querer saberlo. Roberto abrió la computadora y me mostró una serie de fotografías. Javier en un casino. Javier firmando papeles en una oficina elegante. Javier estrechando manos con hombres en trajes caros. Tu hijo ha estado muy ocupado últimamente. ¿Apostando? No me sorprendía completamente. Javier siempre había sido impulsivo con el dinero. Peor, lavando dinero para la organización de Antonio Morales. Roberto amplió una foto donde se veía a Javier entregando un maletín a un hombre que reconocí de las noticias. Hace 6 meses que está involucrado oficialmente. Me senté de nuevo, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto loco. ¿Nuestro Javier? ¿El que se mareaba viendo películas de acción? El mismo. Aparentemente, desarrolló estómago para actividades más serias cuando se le acabó el dinero de verdad. Roberto me mostró documentos bancarios. Javier debe $340,000 al casino Estrella Dorada. Dinero que pidió prestado a prestamistas muy poco pacientes. Dios mío. Y Sandra ha estado ayudándole. Ella trabaja en el Banco Central, ¿recuerdas? Posición perfecta para procesar transferencias sospechosas sin hacer preguntas. Arriba, la voz de Sandra sonaba cada vez más histérica. Javier, algo está muy mal aquí. ¿Cómo saben sobre agentes federales? ¿Qué no nos has contado? Elena, ¿sabes cuándo empezó Javier a presionarnos sobre mudarnos a Villa Esperanza? Hace como 3 meses. Exactamente. 3 días después de que los prestamistas le dieran un ultimátum: conseguir el dinero en 60 días o sufrir consecuencias permanentes. Roberto me mostró una grabación en la computadora. Era Javier hablando por teléfono, claramente nervioso. Sí, lo entiendo. 2 meses. Pero mis padres tienen esa casa. No puedo simplemente pedirles el dinero. Necesito una manera de acceder a todo. ¿Qué tipo de manera? La voz del otro lado era fría, calculadora. Existen formas legales de tomar control de las finanzas de personas mayores, especialmente si esas personas son declaradas incompetentes. ¿Incompetentes? Con los documentos médicos correctos, podrías tener poder legal completo sobre sus activos. Solo necesitas un médico cooperativo.
Roberto, susurré, ¿has estado grabando a nuestro hijo? El FBI ha estado monitoreando a toda la red de Morales. Javier apareció en nuestro radar hace 6 meses. Roberto pausó la grabación. Elena, nuestro hijo no solo planeaba robarnos, planeaba declararnos dementes y controlarnos completamente. Sentí como si me hubieran golpeado. El hijo que había cargado en brazos, al que había enseñado a andar en bicicleta, que solía contarme todos sus secretos, había estado planeando robarme no solo mi casa, sino mi libertad. Pero hay más, Roberto continuó. ¿Sabes qué pasaría después de que nos pusieran en Villa Esperanza? Supongo que viviríamos allí hasta morir. No, Elena. Villa Esperanza tiene un récord muy particular. Los residentes que ingresan con activos significativos tienden a morir de causas naturales dentro del primer año. Y sus activos siempre terminan beneficiando a las familias que los pusieron allí. El horror de lo que estaba diciendo me pegó como una bofetada. Estás diciendo que Villa Esperanza es un frente, una operación para eliminar legalmente a personas mayores adineradas mientras se roba su dinero. Y nuestro hijo iba a ser nuestro verdugo. Arriba. Escuché al doctor Méndez. Quizás deberíamos reconsiderar este enfoque. No estoy cómodo con... Doctor, la voz de Sandra era de pánico puro ahora. Usted dijo que esto sería simple. Dijo que ellos firmarían los papeles y todo estaría resuelto en una semana. Eso fue antes de que empezaran a hablar sobre el FBI. Roberto sonrió. Parece que el buen doctor está reconociendo la realidad de su situación. ¿El doctor Méndez también está involucrado? Elena, Villa Esperanza necesita certificación médica para cada residente. El doctor Méndez ha firmado más de 200 declaraciones de demencia en los últimos 3 años. Todas para personas que coincidentemente murieron dentro del año. Me levanté y caminé hacia la pared opuesta, necesitando espacio para procesar todo esto. Mi hijo era un ladrón, mi nuera era una cómplice, y ambos habían planeado matarme. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes? Roberto se acercó y puso sus manos en mis hombros, porque esperaba estar equivocado. Esperaba que Javier no fuera lo suficientemente estúpido como para involucrarse realmente. ¿Y por qué? Dudó. Porque sabía que si te lo contaba, intentarías salvarlo. Tenía razón. Incluso ahora, parte de mí quería encontrar una manera de proteger a Javier de las consecuencias de sus decisiones. Elena, nuestro hijo es un hombre adulto que tomó decisiones adultas, y esas decisiones incluyeron planear nuestras muertes. El teléfono satelital sonó. Roberto respondió inmediatamente. ¿Sí? Roberto, tenemos un problema. Era la agente Fernández. Nuestros equipos están en posición, pero hay complicaciones. Antonio Morales fue advertido. Ha desaparecido, junto con 3 de sus asociados principales. ¿Cómo es posible? Alguien en su casa hizo una llamada hace 20 minutos. A un número que reconocemos como línea directa de emergencia de la organización Morales. Roberto me miró con comprensión horrible. Sandra. ¿Qué? Sandra trabaja en el Banco Central, pero también es sobrina de Antonio Morales. La información me pegó como un rayo. ¿Sandra es familia de Antonio Morales? Elena, ¿nunca te preguntaste cómo una secretaria y un vendedor podían permitirse esa casa en Lomas Verdes? ¿Los carros de lujo? ¿Las vacaciones en Europa? No me había preguntado. Había asumido que eran buenos ahorrando, o que tenían suerte. Qué ingenua. Sandra ha estado reportando sobre nosotros desde el día que se casó con Javier. Arriba, escuché el sonido inconfundible de un carro arrancando rápidamente en el sendero de entrada. Roberto, alguien se está yendo. Roberto marcó el número de emergencia del FBI. María, alguien acaba de salir de la casa. Lo sabemos, tenemos equipos siguiendo a Sandra Morales. Pero Roberto, ella activó protocolos de emergencia antes de irse. Espera resistencia. ¿Qué tipo de resistencia? En lugar de responder la agente, escuchamos algo que hizo que mi sangre se congelara. Pasos pesados arriba, demasiados para ser solo Javier y el doctor. Elena. Roberto me agarró la mano. Creo que los siguientes minutos van a ser mucho más interesantes de lo que esperábamos. La voz de Javier llegó desde arriba, pero sonaba diferente, controlada, fría. Papá, mamá, tenemos visitas. Y estas visitas tienen algunas preguntas muy específicas sobre lo que han estado haciendo aquí abajo. Roberto me miró a los ojos. Elena, ¿recuerdas cuando te enseñé a usar la radio de emergencia? Sí, pero es hora de usarla. Frecuencia 7.
Diles que el protocolo Esperanza está comprometido y que necesitamos extracción inmediata. ¿Extracción? Elena. Roberto me besó suavemente en la frente. Los próximos 20 minutos van a determinar si vivimos para contar esta historia. Mientras Roberto encendía sistemas que yo no sabía que existían en nuestro búnker secreto, marqué la frecuencia 7 en la radio con manos temblorosas. Todo esto me hacía sentir como si estuviera en una película muy mala, donde la protagonista de 68 años no tenía idea de cómo usar equipos de espionaje. Base Esperanza. Aquí, unidad familiar, dije, sintiendo ridícula. Protocolo comprometido. Necesitamos ayuda. Recibido, Elena. La voz de María Fernández sonó clara a través de la radio. Situación confirmada. 5 hostiles han entrado a la residencia. Agente infiltrado Roberto. ¿Cuál es su estado? Roberto tomó la radio. Seguros por ahora, pero no por mucho tiempo. María, hay algo que necesitas saber. Sandra Morales escapó, pero antes activó algo. Javier suena diferente arriba, controlado, como si hubiera recibido instrucciones. Entendido. Roberto, ¿tienes acceso a las cámaras de seguridad? ¿Qué cámaras? Pregunté, pero Roberto ya estaba encendiendo otra computadora. La pantalla se llenó con imágenes de toda la casa desde ángulos que nunca había considerado. Elena, he estado documentando todo lo que pasa en esta casa durante 2 años, solo como precaución. En las cámaras pude ver a Javier en la sala, hablando con 3 hombres en trajes oscuros. No reconocía a ninguno, pero todos tenían esa manera de estar parados que sugería armas ocultas. El doctor Méndez estaba en una esquina, claramente aterrorizado. Roberto, uno de los hombres estaba hablando. Sabemos que estás ahí abajo. Sabemos lo que has estado haciendo. Sabemos sobre tu cooperación con los federales. Roberto ajustó el volumen para que pudiéramos escuchar claramente. Lo que no sabemos, continuó el hombre, es exactamente qué evidencia has recopilado y dónde está almacenada. Pero eso va a cambiar ahora. Javier se aclaró la garganta. Papá, estos señores son socios de negocios míos. Van a bajar en 5 minutos. Si cooperas, si les das lo que buscan, nadie saldrá lastimado. ¿Y si no coopera?, preguntó uno de los hombres. Javier dudó, pero entonces su voz se endureció. Entonces van a tener que resolver el problema de otra manera. Roberto apagó el audio y me miró. Elena, necesito que entiendas algo. El Javier que está arriba ya no es nuestro hijo. ¿Qué quieres decir? Hace 3 meses, cuando Antonio Morales se dio cuenta de que Javier era mi hijo, vio una oportunidad perfecta, no solo para lavar dinero, sino para neutralizar la amenaza más grande a su organización. Roberto me mostró más documentos, fotografías de Javier en reuniones, grabaciones de conversaciones, todas recientes. Elena, ¿recuerdas cuando Javier cambió? ¿Cuándo se volvió más frío, más distante? Pensé en ello. Hace unos meses, dijo que era estrés del trabajo. No era estrés, era entrenamiento. Roberto amplió una foto que me revolvió el estómago. Javier practicando en un campo de tiro. Antonio Morales pasó 3 meses convirtiendo a nuestro hijo en un sicario. No puedo creer que Javier... Elena, el plan nunca fue solo robarnos. El plan era eliminar toda la evidencia que he reunido. Y eso incluía eliminar al testigo principal. Tú, nosotros. Ambos sabemos demasiado ahora. En la cámara vi a los hombres dirigiéndose hacia la puerta del sótano. Uno de ellos llevaba lo que definitivamente parecía una pistola. Roberto, tenemos que escapar. Elena, hay algo más que necesitas saber. Roberto me llevó hacia la parte trasera del búnker, donde había otra puerta que no había notado antes. Esta habitación tiene 2 salidas. ¿2? Una da al sótano principal. La otra... Roberto abrió la segunda puerta. Del otro lado había un túnel estrecho que se extendía hacia la oscuridad. Sale al garaje de los Hernández, 3 casas hacia el sur. Roberto, ¿cuándo construiste todo esto? Durante 2 años, Elena, un poco cada noche después de que te dormías, con la ayuda del FBI y algunos contactos muy especializados. Roberto empacó documentos rápidamente en una mochila. El plan siempre fue estar preparados para un escape de emergencia. Arriba escuchamos la puerta del sótano abrirse. Pasos pesados comenzaron a bajar las escaleras. Roberto, Elena, la voz de Javier sonaba más cerca ahora. Sé que pueden escucharme. Esto no tiene que ser difícil.
Roberto me entregó una mochila pequeña. Elena, en esa mochila hay copias de todo. Si algo me pasa, llevas eso directamente al FBI. ¿Si algo te pasa? Roberto, no vamos a separarnos. Elena, Roberto me tomó por los hombros. Alguien tiene que quedarse para activar el protocolo de destrucción. ¿El protocolo de qué? Si los documentos originales caen en manos equivocadas, pueden ser modificados, destruidos o usados para manipular el sistema. Roberto señaló hacia una caja roja en la esquina. Ese botón destruye toda la evidencia física aquí, pero activa la liberación automática de copias digitales a 50 agencias de aplicación de la ley internacionales. En las cámaras, vi a los hombres llegando al fondo de las escaleras. Estaban examinando las paredes, buscando la entrada secreta. Roberto, encontremos otra manera. No hay otra manera, Elena. Y además, Roberto sonrió con esa sonrisa traviesa que me había enamorado hace 45 años. Alguien tiene que quedarse para enfrentar a nuestro querido hijo. Los hombres habían encontrado el ladrillo que activaba la entrada, lo presionaron, y la pared comenzó a moverse. Vete, Elena. Ahora. Roberto, Elena, durante 23 años he estado esperando este momento. La oportunidad de finalmente enfrentar a los hombres que destruyeron mi carrera y mataron a personas inocentes. Roberto sacó algo de la caja fuerte que no había visto antes. Una pistola. No voy a desperdiciar esta oportunidad. ¿Sabes usar esa cosa? Elena, ¿realmente crees que pasé 5 años trabajando con el FBI sin aprender algunas habilidades prácticas? La entrada secreta terminó de abrirse. Pude ver las linternas de los intrusos iluminando el búnker. ¡Papá! Javier entró primero, seguido por los 3 hombres. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Roberto me empujó suavemente hacia el túnel. Ve, yo me encargaré de esto. Elena, la voz de Javier se volvió más dura. Mamá, sé que estás ahí. Sal ahora y nadie saldrá lastimado. Roberto me miró una última vez. Elena, cuando salgas de ese túnel, vas directo al FBI. No confíes en nadie más. ¿Entendido? Asentí, aunque cada fibra de mi ser gritaba en contra de dejarlo atrás. Roberto, Javier estaba más cerca ahora. Puedo escucharte moviéndote ahí adentro. Vamos a contar hasta 10. Si no salen ambos, tendremos que entrar por la fuerza. Elena, Roberto susurró, hay algo más que nunca te dije. ¿Qué? Estos 23 años, viviendo con este secreto, manteniéndote en la oscuridad, han sido los mejores años de mi vida porque significaba que estaba segura. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. 1, Javier comenzó a contar. B, Roberto me besó rápidamente. 2, me metí en el túnel. 3, comencé a gatear hacia adelante. 4, Roberto cerró la entrada del túnel tras de mí. 5, en la oscuridad, escuché la voz de mi esposo, clara y fuerte. Javier, soy solo yo. Tu madre no está aquí. ¿Dónde está? En un lugar donde tus nuevos amigos nunca la encontrarán. Papá, no tienes que hacer esto. Solo danos lo que queremos y podemos arreglar todo. ¿Arreglar todo? Roberto se rió. Hijo, acabo de entregar 23 años de evidencia al FBI. En este momento, órdenes de arresto están siendo emitidas para 47 arrestos. No hay nada que arreglar. Entonces, supongo que tendremos que resolverlo de otra manera. Desde la oscuridad del túnel, escuché un ruido que nunca olvidaré. El sonido de mi esposo de 70 años enfrentando a hombres armados para protegerme. Pero lo que no esperaba era escuchar, 2 segundos después, el sonido de sirenas. Muchas sirenas. Y la voz de Roberto gritando. Elena tenía razón, Javier. Has cometido el error más grande de tu vida. Las sirenas se volvieron ensordecedoras mientras yo gateaba por ese túnel que mi esposo había construido sin que yo supiera. Mis rodillas protestaban contra el suelo áspero, pero la adrenalina me mantenía moviéndome. Detrás de mí podía escuchar gritos, órdenes gritadas, y lo que sonaba como una guerra civil en mi propia casa. El túnel era más largo de lo que esperaba. Roberto había dicho que llegaba al garaje de los Hernández, pero después de 10 minutos gateando, comencé a preguntarme si me había perdido, o si Roberto había subestimado la distancia, o si toda esta situación era una pesadilla y me despertaría en mi cama normal, con mi vida normal, sin búnkers secretos ni esposos agentes dobles. Finalmente vi luz adelante, una abertura pequeña que daba a lo que definitivamente parecía un garaje.
Me escurrí a través de la abertura cuando escuché pasos. «Elena», una voz femenina me llamó. «Soy la agente Fernández. ¿Estás segura?» Salí del túnel como una mujer de las cavernas, cubierta de tierra y temblando. La agente Fernández era una mujer de unos 40 años, altura mediana, con esa mirada alerta que he llegado a asociar con oficiales de policía. Junto a ella había 2 agentes más, ambos armados. «¿Roberto?», fue lo primero que logré decir. «Seguro, tenemos la situación controlada». La agente me ayudó a levantarme. «Elena, necesito que me des la mochila». Le entregué la mochila que Roberto había empacado, todavía procesando que estaba viva y aparentemente segura. «¿Qué pasó con Javier? ¿Y los otros hombres?» «Todos bajo arresto. Javier está siendo cargado con conspiración, secuestro y asociación criminal. Los otros 3 son conocidos sicarios de la organización Morales». Me senté en una caja en el garaje, sintiendo como si mis piernas no pudieran sostenerme más. «Agente Fernández, necesito entender algo. ¿Durante cuánto tiempo han sabido ustedes sobre todo esto?» «Elena, ¿Roberto nunca te dijo? Tú has estado bajo protección federal durante 5 años». «¿Yo he estado qué?». La agente se sentó junto a mí. «Elena, en 2020, Roberto vino a nosotros con evidencia sobre la red de corrupción de Morales. Pero también nos dijo que su esposa era completamente inocente y no sabía nada. Insistió en que te mantuviéramos fuera de la operación para protegerte. Pero entonces, ¿por qué ahora? Porque el caso finalmente está listo para proceder a tribunal. Y porque Javier forzó la situación al intentar robarles». La agente pausó. «Elena, tu esposo podría haber terminado esta operación años atrás, pero se rehusó a proceder mientras hubiera cualquier riesgo para tu seguridad». Comencé a entender la magnitud de lo que Roberto había hecho. No solo había recopilado evidencia durante 23 años, había esperado 5 años más para actuar, solo para protegerme. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Pero primero, hay algunas cosas que necesitas saber sobre lo que va a pasar ahora. La agente me explicó que en las próximas horas, decenas de arrestos serían realizados en toda la ciudad. Antonio Morales había sido capturado intentando huir del país. Sus operaciones bancarias, inmobiliarias y de construcción serían decomisadas, y todos los documentos que Roberto había recopilado serían utilizados como evidencia en lo que sería el juicio por corrupción más grande en la historia del Estado. ¿Y Javier? Javier está enfrentando cargos federales graves. Pero Elena, también hay algo que necesitas saber sobre el doctor Méndez. ¿Qué sobre él? Él cooperó inmediatamente cuando los arrestamos. Nos dio información sobre Villa Esperanza y sobre todo el esquema de eliminación de personas mayores. La agente sacó una grabadora. ¿Quieres escuchar lo que dijo sobre los planes específicos para ti y Roberto? Parte de mí no quería saber, pero necesitaba escuchar la verdad completa. Elena y Roberto Vázquez iban a ser los últimos. Antonio Morales quería estar seguro de que Roberto estuviera eliminado antes del juicio federal. La voz del doctor Méndez sonaba derrotada en la grabación. El plan era declarar demencia severa, transferirlos a Villa Esperanza y administrar medicamentos que acelerarían deterioro cognitivo y eventualmente paro cardíaco. ¿En cuánto tiempo? 6 semanas máximo. Antonio no podía arriesgar que Roberto testificara. La agente apagó la grabación. «Elena, literalmente te salvaste la vida hoy al resistir firmar esos papeles». Pensé en ello. Si hubiera confiado en Javier, si hubiera firmado esos documentos esta mañana, Roberto y yo estaríamos muertos en 6 semanas. ¿Puedo ver a Roberto ahora? Sí, pero Elena, hay una cosa más. ¿Qué? Roberto me pidió que te dijera algo específico. Dijo, Elena va a preguntar por qué no confié en ella con la verdad desde el principio. Dile que la conocía lo suficientemente bien para saber que hubiera intentado salvar a Javier, incluso sabiendo lo que él planeaba hacer. Tenía razón. Incluso ahora, sabiendo que Javier había planeado matarnos, parte de mí se preocupaba por él. También dijo, dile que estos han sido los 45 años más felices de mi vida, y que especialmente los últimos 5, sabiendo que ella estaba segura, han valido cada momento de secreto que tuve que mantener. Las lágrimas comenzaron otra vez. Roberto me conocía mejor de lo que me conocía a mí misma. Elena, hay una última cosa. Roberto quiere saber si estarías dispuesta a testificar en los juicios. ¿Testificar sobre qué?
No sabía nada, sobre el intento de manipulación financiera, sobre los planes de Villa Esperanza, sobre lo que Javier y Sandra realmente planeaban hacer. La agente se pausó. Tu testimonio podría ser crucial para asegurar condenas largas. Pensé en todas las familias que habían perdido seres queridos en el edificio Esperanza. Pensé en todas las personas mayores que habían muerto en Villa Esperanza. Pensé en otras mujeres que podrían estar enfrentando lo que yo enfrenté hoy. Agente Fernández, ¿testificar significa que tendré que revivir todo esto en público? Sí. Y también significa que tu historia va a ser noticia. Los medios van a querer entrevistarte. Consideré las opciones. Podía mantenerme en silencio, proteger mi privacidad, tratar de volver a algún tipo de vida normal. O podía asegurarme de que la historia completa fuera contada. ¿Sabes qué? Durante 68 años he sido Elena la esposa, Elena la madre, Elena la que mantiene la paz familiar. Me levanté del suelo del garage, sacudiendo la tierra de mi ropa. Creo que es hora de que el mundo conozca a Elena la sobreviviente. ¿Es eso un sí? Es un sí. Miré hacia donde podía ver las luces de policía iluminando mi casa. Y agente Fernández, cuando hable con los medios, voy a asegurarme de que toda mujer mayor en esta ciudad sepa exactamente cómo reconocer cuando su propia familia está tratando de matarla. Elena, ¿estás segura? Una vez que esta historia salga, no hay manera de retractarse. Después de todo por lo que he pasado hoy, ¿realmente crees que me voy a acobardar ahora por un poco de atención mediática? La agente sonrió. Roberto dijo que dirías exactamente eso. Bueno, después de 45 años, el hombre me conoce bastante bien. Mientras caminamos hacia la casa, pasando policías, ambulancias y equipos de FBI, vi a Javier siendo escoltado hacia un carro patrulla. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. En su mirada vi algo que no esperaba: alivio, como si parte de él estuviera agradecido de que esta pesadilla hubiera terminado finalmente. Pero sobre todo, vi a un extraño. El hijo que había criado, que había amado incondicionalmente, ya no existía. En su lugar había un hombre que había estado dispuesto a matarme por dinero. Elena. Roberto me llamó desde la puerta principal. Estaba hablando con otros agentes, pero cuando me vio, su cara se iluminó con una sonrisa que hizo que todo valiera la pena. Roberto, corrí hacia él. ¿Estás bien? Ahora sí, me abrazó fuertemente. Elena, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? En 45 años de matrimonio, nunca he estado más orgulloso de ser tu esposo que hoy. ¿Por qué? Porque cuando toda tu familia te traicionó, cuando descubriste que tu vida entera había sido una mentira, no te quebraste, te volviste más fuerte. Miré hacia donde Javier desaparecía en el carro patrulla. Roberto, ¿crees que alguna vez podré perdonarlo? Elena, esa es una pregunta para mañana. Hoy, simplemente celebremos el hecho de que ambos estamos vivos para hacer esa pregunta. Tenía razón. Lo que viniera después, las decisiones que tendría que tomar sobre Javier, sobre testificar, sobre reconstruir mi vida después de hoy, podían esperar. Hoy había sido suficiente, más que suficiente. Roberto, hay otros secretos que necesito saber. Solo uno. ¿Cuál? Elena, ¿realmente crees que todo ese dinero en nuestra cuenta del FBI va a desaparecer después del juicio? ¿Qué quieres decir? Roberto sonrió con esa sonrisa traviesa otra vez. Quiero decir que después de 23 años como testigo federal y después de entregar la mayor red criminal en la historia del Estado, el FBI va a estar muy generoso con nuestro paquete de compensación. ¿Qué tan generoso? Lo suficientemente generoso para comprarnos esa casa en la playa de la que siempre has hablado. Por primera vez en todo el día, me reí. Realmente me reí. Elena, ¿qué te parece si empezamos de nuevo? Nueva casa, nueva vida, y esta vez sin secretos. Roberto, después de hoy, creo que puedo manejar cualquier cosa que me digas. Perfecto. Entonces déjame empezar por contarte sobre nuestra nueva identidad de testigos protegidos. ¿Nueva identidad? Elena, ¿qué te parece vivir en Costa Rica? Miré a mi esposo de 45 años. El hombre que había guardado secretos por 23 años para protegerme, que había construido un búnker secreto en nuestro sótano, y que aparentemente había arreglado para que viviéramos el resto de nuestras vidas en el paraíso. Roberto, después de todo lo que ha pasado hoy, Costa Rica suena absolutamente perfecto. Y por primera vez, en 23 años,
Roberto se veía completamente relajado. Elena, nuestra aventura apenas está comenzando. 3 meses después de esa noche que cambió mi vida para siempre, me encontraba sentada en la sala de espera del Tribunal Federal, ajustándome la falda por 10ª vez. A los 68 años, nunca pensé que estaría testificando en el juicio criminal más grande en la historia de nuestro estado. Pero aquí estaba, y sorprendentemente, no tenía miedo. Roberto estaba a mi lado, leyendo las últimas noticias en su teléfono. Elena, mira esto. Arrestaron a 2 jueces más anoche. ¿En serio? Me asomé a leer la pantalla. ¿Cuántos van ya? 52 arrestos en total. La red de Morales era aún más grande de lo que pensábamos. 52. Incluía políticos, jueces, médicos, directores de asilos, prestamistas y, por supuesto, mi querido hijo y su encantadora esposa. Javier había sido sentenciado a 15 años en prisión federal. Sandra, como cooperó desde el principio entregando información sobre su tío, solo recibió 8 años. Señora Vázquez, la agente Fernández se acercó con una sonrisa. En estos 3 meses nos habíamos vuelto algo así como amigas. ¿Lista para tu gran momento? María, a mi edad, todos los momentos son grandes momentos. Me levanté, alisando mi blusa. Además, después de enfrentar sicarios en mi propio sótano, un grupo de abogados defensores no me asusta mucho. Elena, Roberto me tomó la mano. ¿Segura que no quieres que entre contigo? Roberto, durante 45 años has estado protegiéndome. Hoy yo puedo proteger a otras personas. Le di un beso en la mejilla. Además, alguien tiene que vigilar que esos periodistas no se roben nuestros asientos. La sala del tribunal estaba llena. Había víctimas de la red de Morales, familias de personas que murieron en Villa Esperanza, periodistas de todo el país y curiosos que querían ser testigos de historia en vivo. Cuando entré, sentí todas las miradas dirigirse hacia mí. La fiscalía llama a Elena Vázquez al estrado. Caminé hacia adelante con la cabeza alta. Si iban a mirarme, por lo menos verían a una mujer que no se había dejado quebrar. Señora Vázquez, ¿puede decirnos en sus propias palabras lo que pasó el día 15 de septiembre? Durante la siguiente hora conté la historia completa. El plan de Javier y Sandra, el descubrimiento del búnker, los documentos, la traición, el escape. Cada palabra que salía de mi boca causaba murmullos en la audiencia. Pero fue cuando llegué a la parte sobre Villa Esperanza que realmente capturé su atención. Señora Vázquez, ¿entendía usted en ese momento que Villa Esperanza no era simplemente una residencia para personas mayores? Objection, gritó el abogado defensor de Antonio Morales. Guiando al testigo. Denegada, respondió el juez. Permítame reformular, dijo la fiscal. ¿Qué entendía usted sobre Villa Esperanza? Entendía que era un lugar donde mandaban a personas mayores a morir por su dinero. Miré directamente a Antonio Morales, quien estaba sentado en la mesa de la defensa, y que mi propio hijo iba a ser mi verdugo. El murmullo en la sala se convirtió en exclamaciones audibles. El juez tuvo que golpear su martillo para restaurar el orden. ¿Y cómo se sintió usted al descubrir esto? ¿Cómo me sentí? Pensé en la pregunta por un momento. Me sentí como una estúpida. Por 42 años pensé que conocía a mi hijo. Resulta que crié a un extraño. Objeción irrelevante. Denegada. El testigo puede continuar. ¿Pero sabe qué más sentí? Continué, mirando hacia la sección donde sabía que estaban sentadas otras víctimas de abuso familiar. Sentí rabia, no tristeza, no decepción, rabia pura, porque mi hijo no solo planeaba robar mi dinero, planeaba robar mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a morir en mis propios términos. La fiscal asintió. Señora Vázquez, ¿qué le diría usted a otras personas mayores que podrían estar enfrentando situaciones similares? Me levanté ligeramente en mi silla, asegurándome de que mi voz llegara a cada rincón de esa sala. Les diría que confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Les diría que no firmen papeles bajo presión, no importa quién los esté presionando. Pausé, mirando directamente a las cámaras de noticias. Y les diría que nunca es demasiado tarde para defenderse. El resto de mi testimonio cubrió los detalles técnicos de los documentos, los planes específicos que Javier y Sandra habían hecho, y cómo el doctor Méndez había participado en la farsa médica.
pero fue durante el contrainterrogatorio que las cosas se pusieron interesantes. Señora Vázquez, el abogado defensor de Antonio Morales se acercó con una sonrisa condescendiente que me recordó dolorosamente a Sandra. ¿No es verdad que usted tiene motivos personales para testificar en contra de mi cliente? ¿Motivos personales? Aparte del hecho de que planeaba matarme. Señora, mi cliente nunca la conoció, nunca habló con usted, nunca la amenazó directamente. No, es verdad. Antonio Morales nunca habló conmigo directamente. Me incliné hacia adelante. Pero usó a mi hijo como un arma en contra mía, convirtió a mi propia familia en mis enemigos. Para mí, eso es bastante personal. ¿No es posible que esté exagerando los eventos debido a trauma emocional? Esa pregunta me molestó. Señor, tengo 68 años. He criado hijos, he perdido padres. He enfrentado cada tipo de crisis que la vida puede ofrecer. Sé la diferencia entre trauma emocional y hechos objetivos. Pero admite que durante 23 años no tenía idea de las actividades de su esposo. ¿Cómo podemos confiar en su percepción de eventos que claramente no entendía completamente? Ahí fue cuando perdí la paciencia profesionalmente. Señor abogado, que yo no supiera sobre el trabajo del FBI de mi esposo no significa que soy estúpida. Significa que mi esposo me amaba lo suficiente para protegerme de información peligrosa. Me paré más derecha. Pero cuando mi hijo trató de encerrarme en un sótano para robar mi casa, eso lo entendí perfectamente claro. No más preguntas. Su señoría. Mientras bajaba del estrado, sentí algo que no había sentido en meses. Orgullo. No había permitido que me intimidaran. Había contado mi historia con dignidad y fuerza. Roberto me esperaba en la puerta de la sala del tribunal. Elena, estuviste magnífica. ¿En serio? Sentí como si hubiera estado gritando. Estaba siendo firme. Hay una diferencia. Mientras salíamos del tribunal, María Fernández nos alcanzó. Elena, excelente testimonio. Pero necesito hablar contigo sobre algo. ¿Qué pasa? Recibimos información nueva anoche. Información que podría cambiar todo el caso. Roberto y yo intercambiamos miradas. ¿Qué tipo de información? Información sobre el dinero. El dinero real detrás de toda esta operación. María bajó la voz. Elena, ¿sabías que Antonio Morales no era realmente el jefe de esta organización? ¿Qué quieres decir? Era el frente. El verdadero poder detrás de todo esto es alguien que nunca ha aparecido en nuestras investigaciones, hasta ahora. ¿Quién? María me miró con una expresión que no pude descifrar. Elena, ¿alguna vez tu hijo mencionó un nombre? ¿Alguien llamado el benefactor? No, nunca. Pero Roberto se había puesto pálido. Roberto, ¿tú sabes algo sobre eso? Elena, Roberto me tomó del brazo. Creo que necesitamos hablar, en privado. Ahora. ¿Roberto? ¿Qué está pasando? Pero María ya estaba hablando por su radio. Necesito equipos de seguridad en el tribunal, ahora. Tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Pregunté, pero nadie me estaba prestando atención. Roberto me estaba llevando hacia la salida trasera del tribunal. Elena, hay algo que no te he dicho. Algo sobre por qué realmente comenzó todo esto. Roberto, me estás asustando. Elena, el dinero que hemos estado recibiendo del FBI. Los pagos que pensabas que eran compensación por ser testigos. ¿Sí? No vienen del FBI. Las palabras me pegaron como hielo en las venas. ¿De dónde vienen? Vienen del benefactor. Elena, durante 5 años he estado recibiendo dinero de la misma organización que estaba investigando. ¿Qué? Y ahora. Roberto miró hacia atrás, donde María estaba hablando urgentemente con otros agentes. Creo que finalmente se dieron cuenta. Sentada en un hotel del FBI bajo protección policial, mientras Roberto confesaba 5 años de secretos que ni siquiera él entendía completamente, me di cuenta de que pensé que la parte difícil había terminado el día que testifiqué. ¡Qué ingenua! Elena, necesitas entender que yo nunca supe de dónde venía realmente el dinero. Roberto caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación como un animal enjaulado. El FBI me dijo que era compensación estándar para testigos de alto riesgo. Pero ahora resulta que el benefactor nos ha estado pagando. ¿Para qué? Esa es la pregunta de $1.000.000. María Fernández entró con una computadora portátil y una expresión que no me gustó nada. Roberto, Elena, necesito mostrarles algo. María abrió la computadora y nos mostró una serie de transferencias bancarias.
números que no entendía, pero que claramente significaban algo importante para ella. Durante 5 años, ustedes han recibido 8,000 mensuales, dinero que pensábamos venía de nuestro fondo de protección de testigos. ¿Y no venía de allí? No. Venía de una cuenta en las Islas Caimán, registrada bajo una corporación fantasma que finalmente rastreamos hasta el benefactor. Roberto se sentó pesadamente en la cama. ¿Qué significa eso? Significa que alguien ha estado pagándoles para que hicieran exactamente lo que hicieron. Recopilar evidencia, mantener registros detallados, documentar toda la red de Morales. Pero eso no tiene sentido, protesté. Si el benefactor era parte de la organización, ¿por qué querría que Roberto recopilara evidencia en su contra? Esa es exactamente la pregunta correcta. Elena. María me miró con algo parecido a admiración. Y después de anoche, creo que finalmente tenemos la respuesta. ¿Qué pasó anoche? Antonio Morales fue encontrado muerto en su celda. Roberto y yo nos miramos. ¿Muerto? Aparente suicidio. Pero Elena, antes de morir, dejó una confesión completa. Una confesión que cambia todo lo que creíamos saber sobre este caso. María sacó una grabadora. ¿Quieren escuchar la parte relevante? Asentimos, aunque parte de mí ya no estaba segura de querer saber más verdades. La voz de Antonio Morales llenó la habitación. Sonaba derrotado, exhausto. Todo este tiempo creí que era yo quien estaba dirigiendo la operación. Pero era solo una marioneta. El benefactor me usó para construir la red, para ensuciarme las manos, para ser el villano visible mientras él permanecía en las sombras. ¿Quién es el benefactor? Se escuchaba la voz de un interrogador. Es alguien que ha estado planeando esto durante décadas. Alguien que necesitaba una forma de eliminar competencia en el mercado inmobiliario, de controlar los contratos gubernamentales, de tener acceso ilimitado al dinero de personas mayores adineradas. ¿Pero por qué pagar a Roberto Vázquez para investigarte? Porque Roberto no me estaba investigando a mí. Roberto estaba construyendo el caso legal perfecto para destruirme mientras dejaba a el benefactor completamente limpio. María pausó la grabación. Elena, ¿entiendes lo que eso significa? Significa que Roberto ha estado trabajando para el benefactor todo este tiempo. Sin saberlo. Exacto. El benefactor usó a Roberto para eliminar a Antonio Morales y toda su red, dejándose a sí mismo como el único poder en la región. Roberto se levantó bruscamente. ¿Estás diciéndome que 5 años de mi vida, poniendo a Elena en peligro, arriesgando todo, ha sido para ayudar al verdadero criminal? Roberto, tú no sabías, nadie sabía. Pero ahora sabemos, dije lentamente. ¿Qué pasa ahora? Ahora, María cerró la computadora. Tenemos un problema mucho más grande. ¿Cuál? El benefactor sabe que Antonio confesó. Y sabe que nosotros sabemos, lo cual significa que somos cabos sueltos. Terminé por ella. Elena, durante 5 años el benefactor ha estado pagándoles, monitoreándolos, probablemente sabiendo exactamente dónde viven, qué hacen, con quién hablan. Roberto se acercó a la ventana, aunque las cortinas estaban cerradas. María, ¿qué tipo de recursos tiene esta persona? Roberto, según la confesión de Morales, el benefactor tiene activos por más de 500 millones, conexiones en todos los niveles de gobierno y acceso a asesinos profesionales que hacen que los sicarios de Morales parezcan aficionados. Me levanté y me serví un vaso de agua, necesitando algo que hacer con mis manos. A los 68 años, después de pensar que finalmente entendía mi situación, estaba descubriendo que todo había sido una manipulación elaborada. María, ¿quién es? ¿El FBI sabe la identidad de el benefactor? Tenemos sospechas. Pero Elena, cuando Antonio mencionó el nombre en su confesión, honestamente, no lo pude creer. ¿Por qué? Porque es alguien que nunca apareció en nuestro radar, alguien con reputación perfecta, conexiones poderosas y absolutamente ningún motivo obvio para cualquier cosa de esto. ¿Quién es? María miró a Roberto, luego de vuelta a mí. Elena, ¿recuerdas a la jueza Patricia Moreno? El nombre me sonaba familiar. ¿La jueza que maneja casos de cuidado de ancianos? Esa misma. Patricia Moreno ha sido la jueza principal en todos los casos importantes de herencias en esta región durante los últimos 15 años. También ha sido la persona que firma todas las órdenes de internamiento a Villa Esperanza. ¿Estás diciendo que una jueza es el benefactor?
Estamos diciendo que Patricia Moreno ha estado usando su posición para identificar personas mayores adineradas, manipular a sus familias para que procedan con internamientos y luego robar sus activos a través de una red de asilos e instalaciones médicas. Roberto se giró desde la ventana. ¿Y Villa Esperanza? Era solo una pieza de una operación mucho más grande. Elena, la jueza Moreno, controla una red de 12 instalaciones a través de 3 estados. Estimamos que durante los últimos 5 años, aproximadamente 400 personas mayores han muerto en estas instalaciones después de que sus activos fueran transferidos. 400 personas, 400 familias destruidas. ¿Pero por qué pagar a Roberto para investigar a Antonio? Porque Antonio se estaba volviendo descuidado. El colapso del edificio en 2002, la corrupción obvia, los sicarios violentos. Todo eso estaba atrayendo demasiada atención a la operación. María abrió otro archivo. La jueza Moreno necesitaba a Antonio eliminado, pero necesitaba que alguien más hiciera el trabajo sucio. Y Roberto era perfecto. Roberto era perfecto. Un ingeniero respetado con quejas legítimas contra Antonio. Alguien que construiría un caso hermético con evidencia inquebrantable. ¿Y la cooperación del FBI? Elena, el FBI no tenía idea. Pensábamos que estábamos usando a Roberto como informante. En realidad, Roberto estaba siendo usado por la jueza Moreno para eliminar a su competencia mientras la dejaba completamente limpia. Roberto regresó a sentarse junto a mí. Elena, lo siento tanto. Pensé que estaba protegiéndote, protegiendo la justicia. En realidad, estaba ayudando a la persona responsable de todo. Tomé su mano. Roberto, no podías haber sabido. Ninguno de nosotros podía haber sabido. Pero ahora sí sabemos, dijo María, y eso crea una situación muy peligrosa para todos nosotros. ¿Por qué? Porque mañana, la jueza Moreno está programada para sentenciar a los asociados de Antonio, incluyendo a tu hijo Javier. La implicación me pegó como agua helada. Puede liberarlo, puede hacer lo que quiera. Y Elena, si Javier sale libre mañana, vendrá tras nosotros otra vez para terminar lo que empezó. Peor. Esta vez tendrá recursos, apoyo profesional y, más importante, tendrá órdenes directas de alguien con poder ilimitado. Me levanté, sintiendo esa oleada familiar de determinación que me había llevado a través de todo hasta ahora. María, ¿qué exactamente estás sugiriendo que hagamos? Elena, solo hay una opción. Tú y Roberto necesitan desaparecer. Esta noche. Nuevas identidades, nueva ubicación, nuevas vidas. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Roberto y yo nos miramos. Después de todo por lo que habíamos pasado, después de pensar que finalmente tendríamos una vida pacífica, ahora nos estaban diciendo que necesitábamos huir para siempre. ¿Y si decimos que no? La expresión de María era sombría. Elena, la jueza Moreno ha estado operando este sistema durante 15 años. Ha matado a cientos de personas y robado millones de dólares. ¿Realmente crees que va a permitir que 2 testigos que saben todo caminen libres? Apreté la mano de Roberto más fuerte. ¿A dónde iríamos? Tenemos una ubicación segura preparada. Costa Rica, como Roberto mencionó. Pero Elena, una vez que se vayan, nunca pueden volver a contactar a Javier. Nunca pueden regresar aquí. Nunca pueden volver a usar sus nombres reales. ¿Y nuestras vidas aquí? ¿Nuestros amigos? ¿Nuestra casa? ¿Nuestros recuerdos? Desaparecidos. Todo. Después de 68 años de construir una vida, me estaban pidiendo que la abandonara completamente, que desapareciera como si Elena Vázquez nunca hubiera existido. Roberto, ¿qué piensas? Elena, creo que hemos sobrevivido hasta ahora porque hemos confiado el uno en el otro. ¿Confías en mí ahora? Por supuesto. Entonces creo que es hora de una nueva aventura. Miré alrededor de la pequeña habitación de hotel que se había convertido en nuestro mundo durante los últimos días. Luego miré a Roberto, el hombre que había pasado 23 años protegiéndome, y a María, que estaba tratando de salvar nuestras vidas. María, hay una cosa que necesito saber antes de desaparecer para siempre. ¿Qué? Necesito ver a la jueza Moreno cara a cara. Necesito escuchar de ella directamente que ordenó nuestras muertes. Elena, eso es increíblemente peligroso. María, a los 68 años, después de todo lo que he sobrevivido, creo que puedo manejar una conversación más con una jueza criminal. Elena, además, sonreí.
Creo que es hora de que la jueza Patricia Moreno aprenda que eligió a la familia equivocada para destruir. 2 días después, estaba sentada en la elegante sala de espera de las oficinas privadas de la jueza Patricia Moreno, vestida con mi mejor traje funeral. Porque eso era exactamente lo que esto era, un funeral, ya fuera el de ella o el nuestro. Roberto estaba nervioso a mi lado, pero había acordado acompañarme después de que le señalé que si íbamos a desaparecer para siempre, al menos podríamos desaparecer con respuestas. «Elena», me susurró, «¿estás segura de esto?» «Roberto, después de 45 años de matrimonio, ¿cuándo no he estado insegura sobre enfrentar a personas que han lastimado a nuestra familia?» María había tratado de disuadirnos de esto, pero finalmente accedió a ponernos micrófonos y proporcionar respaldo desde una camioneta afuera del tribunal. El plan era simple: hacer que la jueza Moreno admitiera su participación en cámara, luego usar esa evidencia para cerrar toda su operación antes de que desapareciéramos a Costa Rica. En teoría, el plan era brillante. En la práctica, estaba sentada frente a una mujer que había ordenado cientos de muertes, incluyendo la mía. «Señora Vázquez, señor Vázquez». La jueza Moreno entró a su oficina con una sonrisa cálida que inmediatamente hizo que se me erizara la piel. «Qué encantador verlos a ambos. Por favor, siéntense». La jueza Patricia Moreno era exactamente lo que el casting central ordenaría para figura de autoridad confiable. Mediados de los 60, cabello plateado en un moño perfecto, ropa cara pero conservadora, y ese tipo de calidez maternal que inmediatamente te hacía querer confiar en ella, lo que la hacía absolutamente aterradora. «Jueza Moreno, gracias por vernos con tan poca anticipación». «Por supuesto. Entiendo que ambos han pasado por una terrible experiencia con su hijo. Qué tragedia cuando los miembros de la familia se aprovechan de padres mayores. Era buena, muy buena. Incluso sabiendo lo que sabía, parte de mí quería creer que simplemente era una jueza cariñosa, preocupada por el abuso de ancianos. Sí, ha sido difícil. Estoy particularmente preocupada por la sentencia de mañana. Quiero asegurarme de que se haga justicia apropiadamente». Juntó sus manos en su escritorio. Por supuesto, las circunstancias familiares siempre son un factor en las decisiones de sentencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, su hijo Javier ha mostrado tremendo arrepentimiento. Y dado que ustedes dos han sobrevivido sin daño serio, podría haber espacio para clemencia. Ahí estaba, la primera pista de lo que realmente quería. «Jueza Moreno, con todo respeto, mi hijo planeó asesinarme. No creo que la clemencia sea apropiada. Señora Vázquez, he estado presidiendo el Tribunal de Familia durante 15 años. A veces lo que parece intención maliciosa realmente es solo mal juicio combinado con desesperación financiera». Abrió un archivo en su escritorio. «Veo aquí que su hijo tenía deudas sustanciales de apuestas. A menudo, las personas desesperadas toman decisiones desesperadas sin realmente entender las consecuencias. ¿Está sugiriendo que planear nuestras muertes fue solo mal juicio? Estoy sugiriendo que quizás las acciones de su hijo fueron más complicadas de lo que parecían, y que quizás ustedes querrían considerar el perdón». Roberto se inclinó hacia adelante. «Jueza, el perdón es una cosa, pero lo que Javier planeó fue intento de asesinato. Señor Vázquez, entiendo su enojo, pero considere esto. Su hijo aún es joven, tiene una esposa. Podrían querer tener hijos algún día. Enviarlo a prisión por 15 años destruiría cualquier posibilidad de redención. Estaba dando vueltas alrededor de algo, probando para ver cuánto sabíamos, cuánto sospechábamos. «Jueza Moreno, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto. En sus 15 años presidiendo casos de cuidado de ancianos, ¿a cuántas familias ha ayudado?» «Oh, cientos, quizás miles. Es trabajo muy gratificante ayudar a familias a navegar decisiones difíciles sobre padres que envejecen. ¿Y cuántos de esos padres que envejecen finalmente fueron a instalaciones como Villa Esperanza?» Por primera vez vi un destello de algo más en sus ojos. «Precaución. Villa Esperanza es una excelente instalación. Muchas familias encuentran que sus parientes que envejecen son mucho más felices allí. Mucho más felices», repetí lentamente. «Aunque los registros muestran que la mayoría de los residentes de Villa Esperanza mueren dentro de meses de llegada». «Señora Vázquez,
Esa es una realidad desafortunada de todas las instalaciones de cuidado de ancianos. Las personas van allí porque ya están en salud deteriorada. Roberto sacó una carpeta que María nos había dado. Jueza Moreno, ¿está familiarizada con estas estadísticas? Colocó un documento en su escritorio. Mostraba tasas de mortalidad de 12 instalaciones diferentes de cuidado de ancianos a través de 3 estados. Datos interesantes, dijo, pero ya no se veía sorprendida por nuestro conocimiento. Particularmente interesante porque estas 12 instalaciones todas tienen una cosa en común. Cada residente que murió tenía activos significativos que fueron transferidos a miembros de la familia inmediatamente antes de sus muertes. Señor Vázquez, espero que no esté sugiriendo nada inapropiado. No estoy sugiriendo nada, jueza. Estoy declarando hechos. Saqué otro documento. Jueza Moreno, durante los últimos 5 años, usted ha firmado órdenes de internamiento para 847 individuos ancianos. De esos, 612 fueron a instalaciones controladas por su red. ¿Mi red? Las instalaciones poseídas por corporaciones que se rastrean de vuelta a un solo propietario beneficiario. Alguien que prefiere permanecer anónimo. Ya no estaba sonriendo. Señora Vázquez, estas son acusaciones muy serias. Espero que tengan evidencia para respaldarlas. De hecho, sí tenemos. Roberto abrió su maletín y colocó fotografías en su escritorio. Fotos de ella reuniéndose con Antonio Morales. Fotos de ella firmando documentos en una oficina privada. Fotos de ella recibiendo maletines de dinero. ¿De dónde sacaron estas? De Antonio Morales mismo, antes de que muriera. El señor Morales era claramente un hombre perturbado. El testimonio criminal difícilmente es confiable. No, dije, pero las confesiones grabadas sí lo son. Coloqué una pequeña grabadora en su escritorio y presioné reproducir. La voz de Antonio llenó la habitación. La jueza Moreno ha sido el poder real detrás de todo. Ella identifica objetivos, manipula a las familias, firma las órdenes de internamiento y luego cobra un porcentaje de todos los activos robados. La jueza Moreno alcanzó hacia la grabadora, pero Roberto la movió lejos de ella. Sigan escuchando, dije. La operación funciona perfectamente porque las familias confían en ella. Creen que están tomando decisiones difíciles, pero necesarias para sus parientes que envejecen. No se dan cuenta de que en realidad están firmando sentencias de muerte. Es suficiente. La jueza Moreno se levantó. ¿Quiere escuchar la parte sobre cuánto dinero ha ganado? 340 millones de dólares durante 10 años. Señora Vázquez, esta conversación ha terminado. No. Me levanté también. Esta conversación apenas está comenzando. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. Verá, jueza Moreno, hay algo que no sabe sobre esta reunión. ¿Qué? No estamos aquí solos. Roberto abrió su chaqueta, revelando un micrófono. Cada palabra de esta conversación ha sido transmitida a agentes del FBI afuera. Y, agregué, esos mismos agentes actualmente tienen órdenes de arresto para usted. La jueza Moreno se movió hacia el cajón de su escritorio, pero Roberto fue más rápido. Yo no haría eso si fuera usted. ¿Hacer qué? Alcanzar cualquier arma que guarde en ese cajón, porque en este mismo momento, francotiradores del FBI tienen esta habitación cubierta desde 3 ángulos diferentes. Se detuvo moviéndose hacia el cajón. Jueza Moreno, dije calmamente, cometió un error crítico cuando decidió atacar a mi familia. ¿Qué error? Asumió que porque tengo 68 años sería fácil de manipular, que estaría asustada, confundida, dependiente de otros para protegerme. Caminé alrededor de su escritorio para que estuviéramos cara a cara. Pero esto es lo que no entendió. Crié a un hijo que trató de asesinarme. Sobreviví a asesinos profesionales en mi propia casa. Testifiqué contra una organización criminal en un tribunal federal. Me acerqué más. ¿Realmente pensó que una jueza corrupta me iba a intimidar? La puerta de su oficina se abrió de golpe. María Fernández y 4 agentes del FBI entraron con armas desenfundadas. Jueza Patricia Moreno, está bajo arresto por conspiración, fraude, lavado de dinero y complicidad en asesinato. Mientras la esposaban, la jueza Moreno me miró con odio puro. No tienes idea de lo que has hecho. Mi organización tiene recursos que no puedes imaginar. En realidad, dijo María, hemos confiscado todos sus recursos, cada cuenta, cada propiedad, cada activo. A partir de hace 1 hora, toda su red ha sido desmantelada. Eso es imposible,
Jueza Moreno, dije mientras la llevaban hacia la puerta, pasó 15 años subestimando a personas como yo. Personas que parecen inofensivas, pero en realidad son sobrevivientes. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Roberto y yo nos quedamos solos en la oficina que había sido el centro de una operación criminal masiva. «Elena», dijo Roberto, «aún no puedo creer que convenciste a María de dejarnos hacer esto. Roberto, después de todo por lo que hemos pasado, ¿realmente pensabas que iba a desaparecer sin mirar a la persona responsable a los ojos?» María regresó unos minutos después. «Elena, eso fue increíblemente peligroso. Si hubiera estado armada...» «María, si he aprendido algo desde que todo esto comenzó, es que a veces lo más peligroso que puedes hacer es nada. Bueno, ya terminó. La jueza Moreno pasará el resto de su vida en prisión. Su red está destruida, y ustedes dos finalmente pueden tener algo de paz». Roberto y yo nos miramos. «María», dije, «sobre eso, hemos estado pensando en Costa Rica. Y hemos decidido que quizás no queremos desaparecer después de todo. Elena, podrían seguir en peligro de otros miembros de la organización. Probablemente. Pero María, tengo 68 años. Si voy a vivir con miedo el resto de mi vida, podría igual vivir con miedo en un lugar que se siente como hogar». Roberto asintió. «Además, alguien necesita quedarse aquí y asegurarse de que familias como la nuestra no sean atacadas otra vez». «¿Qué quieren decir?». Sonreí. «María, creo que es hora de que Elena Vázquez se convierta en una abogada profesional para la prevención de abuso de ancianos. ¿Quieren trabajar con el FBI? Quiero trabajar para familias que están pasando por lo que nosotros pasamos. Las personas necesitan saber que pueden defenderse». Roberto tomó mi mano. «Elena, ¿estás segura de esto?». «Roberto, durante 45 años me protegiste guardando secretos. Ahora quiero proteger a otras personas contando verdades». María sonrió. «Elena, creo que el FBI estaría muy interesado en ese tipo de sociedad». «Bien, porque tengo muchas historias que contar». 6 meses después, estaba parada frente a 200 personas mayores en el centro comunitario, contando mi historia por 40ª vez. Lo que no esperaba era que esta noche sería diferente. Esta noche descubriría que mi historia estaba lejos de haber terminado. «¿Y entonces qué pasó con su hijo?», preguntó una mujer en la primera fila. «Javier está cumpliendo 15 años en prisión federal, y cada mes le escribo una carta que nunca contesta. ¿Se arrepiente de entregarlo?». Era una pregunta que recibía frecuentemente, y una que nunca se volvía más fácil de responder. «Me arrepiento de no haber reconocido las señales antes. Me arrepiento de no haberlo protegido de convertirse en alguien que podía planear asesinato por dinero. Pero entregarlo, no. Le salvé la vida al detenerlo antes de que realmente matara a alguien». Después de mi presentación, como siempre, varias personas se acercaron con sus propias historias. Esta noche, un hombre mayor en sus 70 captó mi atención porque se veía familiar, aunque no podía ubicar dónde lo había visto antes. «Señora Vázquez», dijo cuando la multitud se dispersó, «mi nombre es Dr. Carlos Mendoza. Me preguntaba si podríamos hablar en privado». «Por supuesto». «¿Está enfrentando una situación familiar?». «En cierta forma, sí». Se veía nervioso. «Pero no del tipo que usted usualmente ayuda». Roberto, que había estado hablando con otros miembros de la audiencia, notó la conversación y se unió a nosotros. «Doctor Mendoza, este es mi esposo Roberto». «Señor Vázquez, sé exactamente quién es usted». Doctor Mendoza bajó la voz. «Ambos. Y sé sobre su hijo Javier». Algo en su tono me puso alerta. «Doctor, ¿cómo exactamente sabe sobre Javier?». «Porque...». Miró alrededor otra vez. «Fui su psiquiatra en prisión durante los primeros 3 meses de su sentencia». Roberto y yo intercambiamos miradas. «¿Fue?». «Señora Vázquez, su hijo fue transferido a una instalación diferente hace 2 semanas. Oficialmente, para su propia protección después de amenazas de otros presos». «¿Y extraoficialmente?». Doctor Mendoza sacó un sobre. «Extraoficialmente, creo que alguien quería que fuera transferido porque estaba empezando a recordar cosas». «¿Qué tipo de cosas?». «Cosas sobre la noche que fueron encerrados en el sótano. Detalles que no coinciden con su confesión original». Roberto tomó el sobre. «Doctor Mendoza, ¿por qué nos está diciendo esto?». «Porque no creo que la jueza Moreno estaba trabajando sola.
Y creo que su hijo sabe algo que podría ser peligroso para quien quiera que sean sus socios restantes. Abrí el sobre. Abrí el B100. Adentro había una carta escrita a mano en la escritura familiar de Javier. Mamá y papá, sé que nunca me perdonarán. No espero que lo hagan. Pero hay cosas sobre esa noche que necesitan saber. Cosas que no se me permitió decir en el tribunal. Sandra no era solo mi esposa. Era mi manejadora. Y las órdenes para encerrarlos vinieron de alguien mucho más poderoso que la jueza Moreno. Alguien que aún está libre. Doctor Mendoza dice que han estado trabajando con el FBI para ayudar a otras familias. Si eso es verdad, entonces necesitan saber. La jueza Moreno era gerencia media. Hay alguien más. Alguien que sabe dónde viven, qué hacen, cuándo lo hacen. Tengan cuidado. Javier. Roberto terminó de leer sobre mi hombro. Doctor Mendoza, ¿cuándo fue escrito esto? 3 días antes de que fuera transferido. Señora Vázquez, su hijo quería que les diera esto también. Me entregó otro sobre más pequeño. Este contenía una fotografía. Era una foto de Sandra con un hombre que no reconocía. Estaban en lo que parecía un restaurante caro, y Sandra le estaba entregando una carpeta. ¿Quién es el hombre? Según su hijo, ese es el verdadero manejador de Sandra. La persona que la reclutó mucho antes de que se casara con Javier. Estudié la fotografía más de cerca. El hombre estaba bien vestido, probablemente en sus 50, con el tipo de apariencia corporativa genérica que le permitiría mezclarse en cualquier ambiente de negocios. ¿Sabía Javier su nombre? Solo un nombre en clave, el arquitecto. El arquitecto, Roberto repitió. ¿Y esto fue tomado cuándo? Según la marca de tiempo, 2 días antes de que la jueza Moreno fuera arrestada. Las implicaciones eran asombrosas. Mientras pensábamos que habíamos terminado con la organización, arrestando a la jueza Moreno, alguien más había estado preparándose para tomar el control. Doctor Mendoza, ¿por qué esperó Javier hasta ahora para decirnos esto? Porque hasta ahora lo tenían convencido de que estaba protegiéndolos al mantenerse callado. Pero entonces los presos empezaron a hablar sobre una recompensa. ¿Qué tipo de recompensa? Aparentemente, hay una recompensa. $5 millones para quien elimine a Roberto y Elena Vázquez. Roberto y yo nos miramos. Habíamos pensado que estábamos seguros. Habíamos pensado que el peligro había terminado. Doctor Mendoza, necesitamos contactar al FBI inmediatamente. Señora Vázquez, ya intenté. La agente Fernández ha estado inalcanzable durante 2 semanas. Eso me detuvo en seco. María había estado en contacto con nosotros regularmente. Que fuera inalcanzable estaba completamente fuera de carácter. Roberto, llama a la oficina del FBI. Roberto marcó. Después de unos minutos de conversación, colgó con una expresión que no me gustó. Elena, la agente Fernández está en licencia administrativa pendiente de investigación. ¿Investigación de qué? No quisieron decir. Pero confirmaron que ya no está asignada a nuestro caso. Doctor Mendoza se levantó. Señor y señora Vázquez, creo que necesitan considerar la posibilidad de que la agente Fernández fuera comprometida. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, doctor Mendoza bajó su voz aún más, que quizás no los estaba protegiendo de el arquitecto. Quizás le estaba reportando a él. El centro comunitario de repente se sintió mucho menos seguro. Todos esos meses confiando en María, dependiendo de ella, compartiendo nuestros planes con ella. Doctor Mendoza, si lo que está diciendo es verdad, entonces Elena y yo hemos estado caminando completamente expuestos. Señor Vázquez, creo que han sido objetivos desde el momento en que testificaron contra la jueza Moreno. Ella era prescindible. Ustedes dos no, porque saben demasiado. Me levanté, sintiendo esa oleada familiar de determinación. Doctor Mendoza, ¿dónde está mi hijo ahora? Transferido a una instalación federal en Arizona. Máxima seguridad. ¿Está seguro allí? Más seguro que antes. Pero, señora Vázquez, no creo que ninguno de ustedes esté seguro mientras el arquitecto siga libre. Roberto ya estaba recogiendo nuestras cosas. Elena, necesitamos irnos, ahora. ¿Irnos a dónde? Roberto, si María estaba reportando cada uno de nuestros movimientos a el arquitecto, entonces ningún lugar es seguro. Señora Vázquez, dijo doctor Mendoza, podría haber un lugar. ¿Dónde? Su hijo me dio esto también. Me entregó un tercer sobre. Instrucciones para contactar a alguien que puede ayudar. Alguien que ha estado investigando a el arquitecto independientemente. Abrí el sobre.
Adentro había un número de teléfono y una sola línea. Diles que Esperanza los envió. Doctor Mendoza, ¿quién es esta persona? No sé. Su hijo dijo que Sandra los mencionó antes de que fuera arrestada. Alguien dentro de la organización que se volvió contra el arquitecto. Roberto y yo nos miramos. Después de todo por lo que habíamos pasado, nos estaban pidiendo que confiáramos en otro extraño con nuestras vidas. Elena, dijo Roberto, ¿qué piensas? Pensé en todo lo que había pasado desde ese día en septiembre, cuando Javier nos encerró en el sótano. Cada vez que pensamos que entendíamos nuestra situación, descubrimos que sabíamos menos de lo que imaginábamos. Creo, dije finalmente, que hemos llegado hasta aquí confiando el uno en el otro. Y creo que necesitamos confiar en que nuestro hijo, a pesar de todo lo que ha hecho, aún nos ama lo suficiente para tratar de salvar nuestras vidas. Saqué mi teléfono y marqué el número. ¿Hola? ¿Hola? ¿Esperanza me envió? Hubo una pausa larga. Luego, Elena Vázquez. Hemos estado esperando su llamada. ¿Quién es usted? Alguien que ha estado protegiéndolos desde las sombras más tiempo del que saben, y alguien que finalmente puede contarles la verdad sobre quién mató a los padres de su nuera hace 12 años. El teléfono casi se me resbaló de las manos. ¿Los padres de Sandra están muertos? Elena, el nombre real de Sandra no es Sandra Morales, es Sandra Castellanos, y las personas que la criaron no son sus padres reales. ¿Quiénes son sus padres reales? Elena, Sandra es la hija de la jueza Patricia Moreno. Sentada en una casa segura en medio de la nada de Texas, aprendiendo que mi nuera era en realidad la hija de una mujer que había tratado de matarme, me di cuenta de que a los 68 años aún era capaz de quedar completamente sorprendida. A ver si entiendo, le dije a la mujer sentada frente a mí, que se había presentado solo como Agente K. Sandra es la hija de la jueza Moreno. La jueza Moreno ha estado dirigiendo una organización criminal durante 15 años. ¿Y Javier nunca supo nada de esto cuando se casó con Sandra? Elena, su hijo fue atacado específicamente. Sandra fue asignada para casarse con él hace 5 años, cuando nos dimos cuenta por primera vez de que Roberto estaba investigando a Antonio Morales. Roberto, que había estado mirando por la ventana durante la última hora, se volteó. Agente K, ¿quién exactamente es nosotros? Somos un grupo de trabajo que ha estado investigando corrupción judicial durante 20 años. Elena, la jueza Moreno no era la cabeza de una organización criminal. Era parte de una red mucho más grande de oficiales corruptos a través del sistema judicial federal. Abrió una computadora portátil y nos mostró un diagrama que parecía un árbol genealógico. En la parte superior había un nombre que no reconocía: Juez Federal Martín Castellanos, el padre real de Sandra. El juez Castellanos ha estado colocando jueces corruptos en posiciones estratégicas a través de 5 estados durante las últimas 2 décadas. Cada juez controla una región y reporta directamente a él. ¿Y la jueza Moreno? La jueza Moreno controlaba esta región. Cuando se volvió vulnerable debido a la investigación de Roberto, el juez Castellanos necesitaba una forma de eliminar tanto la amenaza como la exposición de su propia hija. Miré el diagrama más de cerca. Había 12 jueces listados, cada uno con su propia red de oficiales corruptos, profesionales médicos y asociados de negocios. Agente K, ¿cuántas personas han muerto por esta red? Elena, nuestro estimado conservador es aproximadamente 2,000 personas mayores durante 20 años. Robo de activos totalizando más de $1,000 millones. 2,000 personas. $1,000 millones. Pero esto es lo que necesitan entender, continuó la agente K. Tú y Roberto no fueron objetivos aleatorios. Fueron específicamente elegidos para ayudar a destruir la operación de la jueza Moreno. ¿Por el juez Castellanos? No, por nosotros. La agente K me miró directamente. Elena, el agente del FBI que conociste como María Fernández no existe. Roberto y yo nos miramos. ¿Qué quiere decir? Elena, el agente del FBI que los ha estado protegiendo durante 6 meses es en realidad la agente Sandra Martínez, que ha estado trabajando encubierta para infiltrar la red del juez Castellanos. Espera, levanté la mano. ¿Me está diciendo que María Fernández es falsa? No falsa. Identidad encubierta. La agente Martínez ha estado haciéndose pasar por María Fernández para ganar acceso al juez Castellanos a través de su hija Sandra. ¿Su hija Sandra? ¿Se refiere a mi nuera Sandra? Elena,
Su nuera Sandra ha estado trabajando como agente doble para nosotros durante los últimos 2 años. Roberto se sentó pesadamente. Agente K, ¿nos está diciendo que Sandra está de nuestro lado? Sandra se acercó a nosotros hace 2 años, cuando se dio cuenta de que su padre la estaba usando para destruir familias inocentes. Quería salir, pero más importante, quería ayudarnos a destruir toda su red. Me sentí como si estuviera teniendo un derrame cerebral. Sandra, que planeó robar nuestra casa y mandarnos a Villa Esperanza para morir, ¿está realmente trabajando para los buenos? Elena, todo lo que Sandra hizo fue realizado bajo nuestra supervisión. El plan para internarlos en Villa Esperanza, los documentos, incluso encerrarlos en el sótano, todo fue diseñado para activar los protocolos de emergencia de Roberto y exponer la red de la jueza Moreno. Pero parecía tan convincente. Elena, Sandra ha sido entrenada por su padre desde la infancia para manipular personas. Es exactamente ese entrenamiento lo que la hace un activo tan valioso para nosotros. Roberto se levantó y empezó a caminar otra vez. Agente K, ¿nos está diciendo que nuestro hijo está en prisión por participar en una operación del FBI? Su hijo está en prisión porque acordó participar después de que Sandra le explicó la situación real. Javier sabía que la única forma de salvar sus vidas era ayudarnos a exponer toda la red. ¿Javier sabía? Elena, su hijo ha sido un informante voluntario durante 2 años. Cada pieza de información sobre Antonio Morales, cada detalle sobre las operaciones de Villa Esperanza, todo vino de Javier trabajando con Sandra para reunir evidencia. Me senté junto a Roberto, sintiéndome completamente desorientada. Agente K, ¿por qué nadie nos dijo la verdad? Porque, Elena, necesitabas testificar convincentemente en el tribunal. Si hubieras sabido que todo era una trampa, tu testimonio no habría sido creíble. ¿Y ahora? Ahora el juez Castellanos está bajo arresto, junto con 11 otros jueces federales, 43 abogados, 18 profesionales médicos y aproximadamente 200 otros asociados. El mayor arresto por corrupción judicial en la historia de Estados Unidos. Roberto y yo nos miramos. Roberto, dije lentamente, ¿me estás diciendo que todo lo que pasó, encerrarnos en el sótano, descubrir tu búnker, el juicio, el arresto de la jueza Moreno, todo fue una operación elaborada del FBI? No todo, Elena. Las deudas de apuestas de tu hijo eran reales. Las amenazas contra tu vida eran reales. La asignación de Sandra para casarse con Javier era real. Pero una vez que Sandra se dio cuenta de que su padre estaba atacando familias inocentes, vino a nosotros. La agente K nos mostró más archivos. Elena, esta operación ha estado funcionando durante 3 años. Sandra ha estado reuniendo evidencia sobre su padre mientras simultáneamente protegía familias como la suya de su red. ¿Protegiéndonos cómo? Elena, ¿recuerdas la mañana cuando Javier y Sandra vinieron a su casa con los papeles para Villa Esperanza? Por supuesto. Sandra ya había arreglado que el FBI monitoreara su casa. Los protocolos de emergencia de Roberto, el búnker, el túnel de escape, todo eso era exactamente lo que necesitábamos para reunir evidencia contra la jueza Moreno mientras los manteníamos seguros. Pero se sintió tan real. El miedo, la traición. Elena, las emociones eran reales porque el peligro era real. Pero las personas protegiéndolos también eran reales. Roberto tomó mi mano. Elena, ¿recuerdas cuando te dije que había estado trabajando con el FBI durante 5 años? Sí, esa parte era verdad. Lo que no sabía era que el FBI había estado manipulando toda la situación para exponer una conspiración mucho más grande. Agente K, dije, ¿dónde están Sandra y Javier ahora? Sandra está en custodia protectiva hasta que todos los juicios terminen. Javier está en una instalación de seguridad mínima y será liberado con tiempo cumplido dentro de 6 meses. ¿Y María, agente Martínez? Recibió una condecoración por dirigir la operación encubierta más exitosa en la historia del FBI. Me recosté en mi silla, tratando de procesar todo. Agente K, si todo esto ha sido una operación del FBI, ¿qué pasa con Roberto y conmigo ahora? Elena, eso depende de ustedes. La red que amenazaba sus vidas ha sido destruida. Pueden regresar a sus vidas normales, o pueden seguir trabajando con nosotros. Elena, su defensa pública ha sido increíblemente efectiva. Docenas de familias nos han contactado por sus presentaciones. Roberto apretó mi mano. Elena, ¿qué piensas? Pensé en todo lo que había pasado desde esa mañana de septiembre.
el miedo, la confusión, la traición, pero también el descubrimiento de que era más fuerte de lo que jamás imaginé. Agente K, tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando Sandra y Javier sean liberados, ¿estarían dispuestos a trabajar con nosotros para ayudar a otras familias a reconocer y escapar de estos tipos de operaciones? La agente K sonrió. Elena, ambos ya han solicitado ser parte de lo que sea que decidas hacer después, incluso después de todo lo que nos hicieron pasar. Elena, te hicieron pasar el infierno para salvar tu vida y destruir una red que había matado a miles de personas. Creo que les gustaría la oportunidad de ayudarte a salvar otras familias de pasar por lo mismo. Roberto y yo nos miramos. Roberto, ¿qué piensas sobre tener a nuestra familia de vuelta? Elena, creo que después de 45 años de matrimonio y 5 años de secretos, podría ser bueno finalmente trabajar juntos abiertamente. Me volteé hacia la agente K. Agente K, tengo una condición. ¿Cuál? No más secretos. De nadie. Si vamos a hacer esto, lo hacemos con completa honestidad de todos los involucrados. Elena, creo que eso se puede arreglar. Bien, me levanté, sintiéndome más confiada de lo que había estado en meses, porque creo que es hora de que Elena Vázquez se convierta en una defensora profesional de familias. ¿Defensora de familias? Alguien que ayuda a familias a reconocer cuando están siendo manipuladas, les enseña cómo defenderse y se asegura de que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Roberto sonrió. Elena, creo que eso suena como el trabajo perfecto para alguien que sobrevivió todo lo que tú has sobrevivido. Agente K, ¿cuándo empezamos? Elena, ¿qué tal mañana? Perfecto. Miré alrededor de la casa segura que había sido nuestro escondite. Luego de vuelta a Roberto. Roberto, ¿listo para una nueva aventura? Elena, después de todo por lo que hemos pasado, creo que estoy listo para cualquier cosa. Bien, porque agente K, tengo algunas ideas sobre cómo asegurarnos de que ninguna otra familia sea atacada como nosotros fuimos. Te escucho. Roberto y yo vamos a escribir un libro sobre todo lo que pasó, cómo reconocer las señales de advertencia y cómo defenderse, y luego vamos a viajar por el país contando nuestra historia. Elena, eso suena como que podría ayudar a muchas personas. Agente K, después de sobrevivir a 2 organizaciones criminales, una jueza corrupta y descubrir que toda mi familia era una operación del FBI. Sonreí. Creo que ayudar a la gente es exactamente para lo que estaba destinada. Roberto se levantó y puso su brazo alrededor mío. Elena, ¿estás segura de que estás lista para pasar el resto de tu vida viajando y contando esta historia? Roberto, he sido Elena la esposa, Elena la madre, Elena la víctima y Elena la sobreviviente. Ahora quiero ser Elena la protectora. Me gusta cómo suena eso. La agente K cerró su computadora portátil. Elena, Roberto, bienvenidos a sus nuevas vidas. Creo que van a encontrarlas mucho más interesantes que las anteriores. Mientras nos preparábamos para dejar la casa segura y comenzar nuestra nueva misión, me di cuenta de que todo lo que había pasado, la traición, el miedo, el descubrimiento de que nada era como parecía, había llevado a este momento, a la oportunidad de asegurarme de que ninguna otra familia tuviera que experimentar lo que nosotros experimentamos. A los 68 años, después de pensar que mi vida estaba llegando a su fin, en realidad apenas estaba comenzando. Y Roberto tenía razón. Iba a ser toda una aventura.